Un Cádiz que sigue sin ganar busca salir del descenso en su visita a Castalia. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la previa de la jornada 4 para Castellón y Cádiz, un Club Deportivo Castellón y Cádiz Club de Fútbol que se verán las caras el próximo lunes 9 de septiembre a las 10, a las 9 de la noche en el Sky-Fi Castalia. Partido importantísimo para ambos clubes, sobre todo para el Cádiz, que como hemos dicho sigue sin ganar, viene de empatar in extremis frente al Club Deportivo Tenerife. La jornada anterior empató en Valencia contra el Levante y la jornada 1 ya sabemos todos que perdió 0-4 contra el Zaragoza. El partido de la semana pasada para el Cádiz, pues bueno, un partido que como hemos dicho concluyó con un 2-2, se puso 0-2 favorable al conjunto chicharrero. El Cádiz no lograba levantar cabeza, pero una segunda parte bastante positiva logró que el Cádiz sacara al menos un punto en la visita del Tenerife al nuevo Mirandilla. Un partido que bueno, ya hemos dicho, los últimos 25 minutos son los que el Cádiz juega un fútbol muy vistoso, un fútbol que es el que todo aficionado quiere ver. Es cierto también que el Tenerife ya estaba metido atrás para mantener el resultado, sin embargo el Cádiz logró marcar esos dos goles, también incluso marcó un gol más en fuera de juego, que posteriormente pues no acabaría subiendo el marcador, pero bueno, las sensaciones que dejó ese empate final son bastante buenas y ojalá se vean reflejadas de aquí en el resto de temporada. Sobre todo empezando por esta visita a Castalia, un club deportivo Castellón que viene de ganar en Burgos, viene de ganar 0-2 en Burgos, que es un estadio bastante complicado para ganar. Y bueno, el Castellón que viene ahora mismo como décimo clasificado en la tabla con 4 puntos, después de perder en la jornada 1 contra el Eibar, empatar contra el Oviedo en la visita del cuadro asturiano al Sky-Fi Castalia y de sacar los 3 puntos en su visita a Burgos. Lo cierto es que el Castellón está haciendo las cosas bastante bien, ha tocado un calendario bastante complicado para empezar, además siendo un recién ascendido, pues le ha tocado contra dos equipos que jugaron el playoff el año pasado, el Burgos también estuvo en mitad de tabla y ahora va a jugar contra uno de los que ha descendido de primera división. Está haciendo las cosas muy bien el Castellón, como digo, que ahora mismo pues está en esa mitad de tabla, en ese décimo puesto con esos 4 puntos. El Cádiz, sin embargo, llega en descenso con tan solo 2 puntos, con los empates entre Levante y Tenerife y la derrota del Zaragoza, que tampoco sumó puntos, ¿no? Entonces el Cádiz pues va a intentar sumar de 3 contra el Castellón, como mucho, pues en el mejor de los casos, pues se llevaría los 3 puntos y si no mínimo, esperemos que saque al menos un punto en esa visita a Castalia, que ya digo que va a ser un partido bastante complicado. Si miramos el duelo directo entre Castellón y Cádiz, el último encuentro data de la temporada 09-2010, la temporada 2009-2010, eh, partido que bueno, una victoria para cada lado. En Castalia pues ganó el Castellón 4-1 al Cádiz y el último encuentro, como tal, fue disputado en el Carranza y venció el Cádiz por 1-0. Bueno, en una temporada en la que ambos equipos acabaron descendiendo finalmente a Segunda División B en aquella época. El Castellón como colista, el Cádiz como vigésimo clasificado. Décimo noveno, perdón, como décimo noveno clasificado. Ya digo, ambos clubes en segunda división acabarían descendiendo a segunda B, un partido que, bueno, un partido para cada lado. Y el balance general, de hecho, está muy igualado. Son 18 victorias para el Castellón, 18 victorias para el Cádiz y 11 empates. Puede que se rompa o puede que no. Si hay empate, pues se seguirá manteniendo esa igualdad. Y si gana pues alguno de los dos equipos, pues obviamente pues se declinará la balanza hacia un lado o hacia otro. Si os parece, miramos las alineaciones de ambos clubes, que bueno, vamos a empezar por la del conjunto local, vamos a empezar por la del Club Deportivo Castellón, un Castellón que tiene una única baja, que va a ser duda hasta el último momento, que es la de Mollita. Si os parece, empezamos por la portería. Yo creo que va a jugar con Gonzalo, Bertrud, Alberto y Chirino en el Bertrud, Alberto y Chirino en el trío de centrales, en los carriles Raúl Sánchez por la izquierda y Ovina por la derecha. En el centro del campo yo estaría por Oscar Gil como pivote posicional, Seungens y Van de Belt, que sustituiría al ya mencionado Mollita. Y arriba la doble punta con De Miguel y con Douglas Aurelio. Es el 11 que viene de ganar en Burgos, es el 11 más habitual del Castellón. Lo cierto es que esa baja de Mollita pues se tendría que ver sustituida por Van de Belt. Mollita que ya digo, tuvo que abandonar el partido ante el Burgos antes de tiempo por una lesión y bueno, no sé hasta qué punto el alcance de la lesión es demasiado grave, pero
parece ser que no va a llegar por lo menos a este partido contra el Cádiz. Si os pasamos a la alineación del Cádiz, pues el mismo 11 de los últimos partidos, exceptuando un único cambio que yo creo que va a introducir Paco López. Yo optaría, pues como digo, con David Gil bajo palos, la defensa habitual ya de Fali en el centro de la zaga, apoyando también al centro del campo, acompañado por Christian Glauder a la izquierda y por Víctor Chus a la derecha. Por la izquierda, banda izquierda para Iza Carcelén, por la banda derecha Joseba Zaldúa, el centro del campo, aparte de la ayuda de Fali, pues Alcaraz Escalante es lo que venía jugando, pero yo creo que Alex Fernández va a sustituir al argentino. Fue de lo más positivo en el partido ante el Tenerife cuando salió del banquillo, cambió el encuentro, cambió la dinámica del Cádiz y anotó incluso el penalti. Yo creo que Alex Fernández se va a hacer con el puesto de titular para este partido, por lo menos ante el Castellón. Y en punta de ataque, pues por la derecha Sobrino, por la izquierda Brian Ocampo y en la delantera como referente arriba Cris Ramos. El Cádiz trae bastante fajas. Creo que todavía no puede contar con Oscar Merlendo ni con Carlos Fernández, las dos últimas incorporaciones en el último día de mercado. Trae la baja de Iván Alejo, que se ha lesionado durante este parón de selecciones. eh, que bueno, para segunda no existe este parón de selecciones. Pero bueno, en los entrenamientos con el club, pues Iván Alejo ha tenido una pequeña lesión. Y luego siguen siendo dudas tanto Ruyer Martí como Fede San Emeterio, que ya entrena con el grupo, pero que no está al 100%. Y desgraciadamente Javier Ontiveros también vuelve a ser duda para este partido. Ya vimos que hizo un gran encuentro, sobre todo la segunda mitad, frente al Club Deportivo Tenerife, que dejó muy buenas sensaciones. Parecía que ya, pues, el próximo partido podría ser perfectamente titular. Pero lo cierto es que ha sufrido un golpe entrenando estos días y que va a ser duda hasta el último momento también. Igual que le pasó con el Trofeo Carranza, se perdió la jornada 1, de hecho, contra el Zaragoza por aquella lesión. En fin, la mala suerte de Ontiveros, ¿no? Que no está empezando del todo bien como le hubiera gustado a él y a todos los aficionados cadistas en su andadura por el Cádiz. Pero bueno, confiemos en que no sea nada grave, en que ojalá pueda llegar al partido este lunes y sobre todo, si no llega para este partido, pues por lo menos que sea este partido solamente y vuelva a estar disponible para el resto de jornadas. Si pasamos a hablar del árbitro, el árbitro que dirigirá el encuentro será Miguel Sesma Espinosa, un árbitro que lleva tan solo 2 temporadas en segunda división. Esta es su segunda campaña, de hecho, arbitrando la categoría de plata. Por tanto, es la primera vez que va a arbitrar al Cádiz Club de Fútbol. El Cádiz Club de Fútbol no tiene ningún antecedente todavía con Sesma Espinosa, como digo. Sin embargo, el Castellón, Club Deportivo Castellón, sí que ha sido arbitrado ya por este colegiado, pero en primera ref. 2 partidos que dirigió el colegiado Miguel Sesma Pinoza. La visita del Castellón a Sabadell, en la cual perdió por 3-1, y el partido en casa, en Castalia, que venció el Castellón por 2 goles a 0 ante el filial del Athletic Club, ante el Bilbao Athletic. Si lanzo mi predicción, bastante complicado, lo cierto, porque el Cádiz sigue sin ganar. Ojalá saque los 3 puntos, como digo. Yo creo que ya al Cádiz le va tocando ganar, pero el Castellón me transmite una seguridad atrás bastante importante. El que viene haciendo las cosas bastante bien y me cuesta dar al Cádiz ganador, más en un estadio como es el Skyfy Castalia, que bueno, el Castellón saca bastantes puntos allí. De hecho, logró negarle una victoria al Oviedo en la segunda jornada, cuando el Oviedo partía como favorito. Vamos a hablar claro. Entonces, eso. Yo voy a optar por un empate a uno. Me cuesta, como digo, dar al Cádiz vencedor. El Castellón viene haciendo las cosas bastante mejor que el Cádiz. A la vista están los resultados. Y por mucho que el Cádiz pueda tener un mínimo cartel de favorito por bajar de primera división y el Castellón ser uno de los recién ascendidos, yo voy a optar por el empate a uno. Fue el resultado que también puse contra el Levante. Acabé acertando. Contra el Tenerife di al Cádiz ganador por 2 goles a 1. Finalmente fue otro empate, otro 2-2. En fin, yo ya digo, espero que el Cádiz no saque 3 empates seguidos, pero bueno, en caso de que vaya perdiendo, pues obviamente mejor el empate que nada, pero el Cádiz tiene que ir a ganar este partido, tiene que sacar los 3 puntos sí o sí. De momento van 2 de 9 para un equipo al que se le exige estar en la zona alta, al que se le exige estar peleando por el ascenso directo, si no, en su detrimento, pues el playoff. Y lo cierto es que ahora mismo es cierto que estamos en la jornada 4, pero lo cierto es que está ahora mismo en la zona de descenso. Está el primero de los equipos que descendería ahora mismo a primera ref. Así que hay que salir de ahí cuanto antes, por mucho que quede muchísima temporada. Cada jornada pesa, cada punto es importante y se va a notar finalmente a final de temporada cuando los puntos decidan quién entra en playoff, quién entra en ascenso directo
y todo, ¿no? Pues el Cádiz necesita ganar. Está claro que el Cádiz necesita ganar y ojalá que saque los 3 puntos. Pero bueno, mi predicción es esa, 1-1 y ya veremos qué pasa. Va a ser un partido complicado, va a ser un partido en el que el Cádiz, además, como te digo, lleva bastantes bajas. Iván Alejo, que fue uno de los que más destacó en el partido ante el Tenerife cuando salió del descanso del banquillo, no puede contar para Paco López. Tampoco Javier Ontiveros, que fue otro de los más destacables. Sigue sin poder contar con Roger Martí. Fede Sanemeterio todavía no está al 100% para jugar. Carlos Fernández y Melendo, pues parece ser que todavía no pueden contar para Paco López tampoco, pese a haber llegado ya hace una semana. En fin, va con bastantes bajas. El Cádiz que se la va a tener que jugar con los hombres que Paco López está decidiendo para estos partidos. Rominic Cuamé sigue sin contar para la plantilla. En fin, son los que están y hay que ir a muerte con ellos. Así que nada, confiemos en que el Cádiz saque los 3 puntos y ya nos veremos en el vídeo de previa, perdón, del postpartido, cuando se juegue ese partido, repito, el lunes a las 9 en Castalia. Así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, como digo siempre, y nos vemos muy prontito.